Advertencia. Los temas que el Ministerio El Arte de Servir comparte con su audiencia es con fines de estudio y enseñanza, para motivarles a estudiar y enterarse de los acontecimientos mundiales que están provocando un cambio significativo en nuestra perspectiva de saber y conocer. No buscamos con esto generar controversia, o discusiones, a temas dogmáticos o religiosos. Por esta razón cada uno podrá tener su propia perspectiva del tema. Análisis del tema. La guerra de Gog y Magog. Desde el punto de vista profético, Israel es el reloj de Dios, el cronómetro que nos dice cuán cerca o lejos estamos de que concluyan los actuales tiempos de las naciones y de la Iglesia, y comiencen los tiempos mesiánicos del reino de Cristo. Precisamente por eso, por los acontecimientos que estamos presenciando, podemos estar seguros de que el mundo está a punto de cambiar abrupta y drásticamente, a partir de circunstancias que afectarán a judíos, cristianos y musulmanes, en primer término, pero también a las demás religiones de la tierra. Los judíos esperan la venida del Mesías por primera vez, los cristianos lo esperamos en su segunda venida. Ese grandioso advenimiento estará precedido por una serie de hechos mediante los cuales Dios irá preparando a la humanidad entera. Próximamente, Dios romperá el silencio que ha guardado hasta ahora respecto al pueblo judío, y volverá a actuar directa y portentosamente como lo hizo con prodigios admirables en el pasado. Toda la historia de Israel está caracterizada por diversos momentos de castigo y silencios divinos, siempre debidos a las infidelidades del pueblo adoptado por él. Las escrituras recalcan que las deportaciones y dominaciones, de Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, fueron permitidas por Dios en vista de que los suyos quebrantaban la alianza. De suyo, esa dramática historia de correctivos por parte de Dios es la prueba indirecta de que efectivamente son el pueblo elegido, pues lo son con pesar de eso mismo. El último de los castigos de Dios sobrevino en el año 70 de nuestra era por haber rechazado a su propio hijo. El emperador romano Tito Flavio Vespasiano ordenó la destrucción total de Jerusalén, obligando a los judíos a abandonar la tierra prometida y emigrar a todo el mundo. Del templo, como lo predijo el mismo Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Así, el último de los silencios de Dios respecto de los judíos, el presente, es el que va desde la extraordinaria manifestación divina el día de Pentecostés, hasta el toque de la primer trompeta del Apocalipsis. Se trata del silencio divino más largo de la historia. Ahora bien, el profeta Ezequiel predijo que, después de la dispersión, los israelitas volverían a reunirse en la tierra prometida. He aquí que tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se fueron, y los reuniré y los traeré a su tierra. Ezequiel 37, 21. Esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. A partir de entonces comenzaron formalmente los así llamados últimos tiempos. En el Antiguo Testamento, la atención de Dios se centraba en los judíos y su presencia en la tierra prometida bajo la ley que Dios dio a Moisés. En el Nuevo Testamento, Dios guarda silencio respecto a su pueblo y su atención se centra en la Iglesia, ofreciendo la salvación a todos los gentiles. Cuando el llamado de Dios a formar parte de la Iglesia se haya completado, el tiempo de gracia terminará, Dios removerá a la Iglesia fiel mediante la primera resurrección y el arrebato de los fieles, y se volverá a concentrar en su plan de salvación sobre los judíos. Gracias al profeta Ezequiel sabemos de qué manera Dios romperá su silencio, antes de que inicie el periodo de la gran tribulación. Él describe una batalla, comúnmente conocida como la guerra de Gog y Magog, en que Dios destruirá portentosamente a una alianza de invasores que atacarán Israel, así como en las naciones de donde vinieron esos ejércitos. La guerra de Gog y Magog es un conflicto único en su cronología, en su propósito, en sus características y efectos sobre Israel y sobre el mundo entero. Ezequiel predijo que, después de reunidos nuevamente en la tierra prometida, al final de los tiempos, los israelitas serán atacados por los enemigos del norte, países árabes, juntamente con Rusia. He aquí que estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, actual Rusia. Te sacaré con todo tu ejército. Con ellos están Persia, Irán, Cus, Etiopía, y Fut, Libia, todos ellos armados con escudo y yelmo.
Gomer, con todas sus tropas, y la casa de Togarma, Turquía, desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos pueblos contigo, después de muchos años invadirás un país salvado de la espada, reunido de muchos pueblos a los montes de Israel en los últimos días, atacarás a mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Ezequiel 38, 3, 8, 16. A lo largo de los capítulos 38 y 39, los nombres de Gog y Magog son utilizados en forma conjunta como título que denomina la combinación de un gran adversario de Dios. Gog como un príncipe, y Magog como un país o región. Dos veces utiliza Magog para indicar el territorio de donde es originario el líder denominado Gog, que en hebreo antiguo significa encumbrado. Al mencionar a Gog como proveniente del lejano norte, Ezequiel parece estar denotando el nivel máximo de autoridad dentro de una alianza de naciones de lo que hoy son las ex-repúblicas soviéticas, territorio del antiguo reino de Anatolia y más allá del Cáucaso. Esa guerra mundial, en la que varios países se unirán para atacar a Israel concluirá, dice Ezequiel, con una portentosa intervención divina que frustrará la invasión. Meses después tendrá lugar el falso acuerdo de paz firmado por el personaje a quien el profeta Daniel llamó la cuarta bestia, denominado por San Juan como el Anticristo, el cual dominará el mundo durante 7 años. Por otra semana sellará un pacto con muchos. Deuteronomio 9, 27. Jesucristo llamó a ese periodo la Gran Tribulación, y es la etapa en que la humanidad será purificada y preparada para su retorno glorioso, acontecimiento que cierra los tiempos de la Iglesia y de las naciones, y da inicio a los nuevos tiempos mesiánicos del reino de Dios en la tierra. La guerra contra Israel descrita por Ezequiel, y que es previa a los 7 años de la Gran Tribulación, será abortada por una acción directa de Dios. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Ezequiel 39, 4, 7. El profeta nos dice que los ejércitos que atacarán Israel serán derrotados de forma milagrosa y deslumbrante. Mediante un gran terremoto, Ezequiel 30, 19. Por tempestad, enormes granizos, fuego y azufre, Ezequiel 38, 22. Y por una confusión masiva en la que los agresores comenzarán a matarse entre sí, Ezequiel 38, 21. Esa intervención divina para proteger a Israel revivirá en los judíos la conciencia de la elección, pero los confundirá al creer que el líder ruso aniquilado era la cuarta bestia de Daniel, y que el promotor de la paz es el Mesías. Cabe mencionar que la guerra mundial descrita por Ezequiel no es, como erróneamente se piensa a veces, la batalla de Armagedón, la cual será otra campaña militar que se librará hacia el final de la Gran Tribulación, una vez que el Anticristo haya roto el acuerdo de paz y se vuelva contra los mismos judíos. La campaña de Armagedón es descrita por el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 16, 12, 16, y es la que propiciará la parusía, pues Jesús en persona volverá para salvar a Israel de la destrucción que le pretenderá infligir el Anticristo. Con todo, a la guerra de Gog y Magog también se le puede llamar de Armagedón porque también tendrá lugar en el valle de Armagedón, llanura de Megido, al norte de Israel, pero claramente difieren una de otra, en el tiempo y en sus características. Los 7 años de la Gran Tribulación, también conocida como la 70 semana de Daniel por ser el periodo que falta a la profecía de las 70 semanas, de las cuales ya se cumplieron 69 semanas, son 2 partes divididas en 3 años y medio, de 1260 días exactos cada mitad, Apocalipsis 12, 14, 13, 5, Deuteronomio 7, 21. Esa mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de iniciada la Gran Tribulación, cuando el Anticristo romperá el falso acuerdo de paz, proscribirá el sacrificio divino, y desatará la persecución contra todos los que no se sometieron a su gobierno. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ovación. Y en el ala del templo habrá abominaciones desoladoras hasta el final, cuando la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Deuteronomio 9, 27. Previsiblemente, la guerra de Gog y Magog será posterior a un ataque previo de Israel contra Siria. Ese embate, que fue profetizado por Isaías, aparentemente refleja una agresión nuclear, ya que la capital siria será completamente destruida.
He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Será un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Isaías 17, 1, 3, 9. También Jeremías y Amós señalan que Damasco será destruida por el fuego, Jeremías 49, 23, 27. Amós 1, 3, 5. Isaías establece una relación entre la devastación del Líbano, Israel 10, 23, 25, 34, y la total destrucción de Damasco. Ambas naciones son asirias, y el Líbano ha estado esencialmente bajo control de Siria. La guerra de Gog y Magog traerá cambios significativos para Israel, para Medio Oriente y para el mundo entero. Israel atravesará por un proceso de limpiar y enterrar los cadáveres de sus enemigos que durará 7 meses, Ezequiel 39, 11, 16. Algunos estudiosos sugieren que la mención explícita de Ezequiel de 7 meses pudiera ser para indicar el tiempo que tardará en iniciar la gran tribulación después de la guerra de Gog y Magog, es decir, del momento en que el anticristo firmará el falso acuerdo de paz. Con la intervención divina en la guerra de Gog y Magog, Israel se despertará espiritualmente a Dios, al Dios de los milagros del Antiguo Testamento. Los judíos se congregarán festivos en Israel, mientras las naciones que pretendieron atacarla llorarán sus bajas. Israel expandirá sus fronteras, readquirirá control total sobre Jerusalén y reconstruirá el templo. El fin último del fundamentalismo islámico de borrar a Israel del mapa y dominar el mundo mediante la ley islámica será innegablemente rechazado por Dios. Las naciones de Medio Oriente y muchas personas reconocerán abiertamente al Dios de Israel. Erróneamente, el mundo entero proclamará que la guerra ocurrida fue la batalla de Armagedón, que el milenio de bienestar ha comenzado, y que el nuevo líder surgido de las cenizas del conflicto mundial es el Mesías esperado. Pero en realidad, lo que habrá empezado es el engaño supremo, y la batalla final entre el bien y el mal, entre el ungido de Satanás y el verdadero Mesías, el cual volverá 7 años después, al final de ese periodo de tribulación. Por más violento y corrupto que percibamos al mundo en la situación actual, por más ausente y silencioso que Dios nos parezca respecto a esta situación, la verdad es más que clamorosa. El silencio de Dios durante esta era se puede comparar a la quietud que precede la tempestad. La tempestad será el cumplimiento del periodo de juicios de Dios conocido en las profecías como el día del Señor. Dios no permanecerá silencioso por siempre. En palabras de Isaías, por amor de Sión no he de callar, por amor de Jerusalén no he de estar silencioso. Isaías 62, 1. El enfoque de la profecía de Gog y Magog es significativamente la implicación de Dios en primera persona. Él no usará a personas como Moisés o Aarón contra el faraón egipcio, como tampoco existe referencia aquí a los 2 testigos de San Juan, otra razón que lleva a concluir que esta guerra es previa a la 70 semana de Daniel. Al inicio de los 2 capítulos 38 y 39, Dios declara: he aquí que estoy contra ti, Gog. Dios mismo en persona se muestra airado contra Gog y su alianza de naciones por estar en su contra. Y Dios mismo es quien lo provoca para salir de Magog y dirigirse contra Israel, haciéndolo caer en la trampa. Yo te haré dar media vuelta, y te haré salir con todo tu ejército, yo mismo te traeré contra mi pueblo. Algunos autores opinan que la referencia a dar media vuelta y ser traído con garfios en las quijadas denotan la referencia a Gog o Rusia resistiéndose a entrar en la guerra, pero finalmente siendo arrastrada por la coalición de naciones musulmanas. La apertura del primer sello pudiera tener relación con el anticristo, ya que su forma de adquirir prestigio internacional es por sus conquistas de guerra. Ministerio El Arte de Servir.